Bien, buenos días. Reiniciamos esta jornada de la mañana con la última ponencia de este congreso tan importante que hemos tenido todos estos días en nuestra ciudad y en nuestra universidad. Les pido por favor que nos ubiquemos para poder empezar. Bien, la ponencia que vamos a escuchar inmediatamente es María, modelo de mujer, y va a estar a cargo de la doctora Juana Sánchez Hey, de España, de quien me voy a permitir mencionar algunos datos de su hoja de vida. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, profesora agregada de Bachillerato de Filosofía, diploma de Estudios en Filosofía Española por la Universidad Toulouse en Francia, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado sus artículos en prensa, revistas, eventos culturales en el área de literatura, filosofía, metafísica. Ha escrito algunos libros relacionados con la filosofía y educación, como Filosofía y Educación, Una filosofía en libertad, Pensamiento contemporáneo, Teófilo Martínez de Escobar, un krausista canario, catedrático de metafísica en la Universidad de La Habana. También una producción de varios títulos en colaboración con otros investigadores: Dios en el pensamiento hispano del siglo XX, Metafísicos españoles, María Zambrano, La aurora del pensamiento. En colaboración con el profesor Casado, ha editado recientemente Filosofía y Educación, manuscritos de María Zambrano. Ha sido ponente en congresos y diálogos en varias universidades de España y de América Latina. Y por supuesto tenemos siempre el honor de tenerla en nuestra universidad y en nuestro campus, y sobre todo en este congreso. Finalmente, decir que sus líneas de investigación son Filosofía Española Contemporánea y Filosofía y Educación en Valores. Es también misionera de la comunidad de misioneros y misioneras sidentes. Un honor poder moderar esta ponencia de Juana Sánchez, a quien le cedo la palabra para que se pueda dirigir a todos ustedes. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Hablar, en último lugar, significa no tener nada que decir, ¿eh? O por lo menos no tener nada nuevo que decir. Me uno a las palabras de la doctora Lina Boff cuando ha dicho que todos los ponentes han hablado en la misma dirección. Por eso casi voy a excluir el ir citando que las palabras que yo creo que voy a pronunciar esta mañana se las he oído ya decir antes que a mí, pues al señor obispo, a nuestra superiora general, a José María López, etcétera, etcétera, ¿no? Porque de verdad que yo creo que lo que voy a comentar ya se ha dicho. Pero vamos a hacer este último esfuerzo y esta última reflexión. Voy a explicar en primer lugar el porqué de este título: María, modelo de mujer. Y a eso me voy a centrar en la introducción para pasar enseguida a hablar de algunos valores de María desde su condición de mujer. Cuando una estudia algunas ciencias humanas, como es la filosofía, de la cual yo soy profesora, o cuando una lee el progreso, diríamos, de la ciencia, en el caso de la mujer, diríamos, todo el desarrollo que ha habido en los últimos tiempos acerca de la mujer, a mí me parece que me sucede como quería nuestro fundador que nos sucediera a cada uno de los misioneros y misioneras sidentes. Y es reconocer que en el Evangelio están las raíces, diríamos, antropológicas en este caso, ya que voy a hablar de María desde su condición de mujer, las raíces de todo nuestro pensamiento.
A nuestro fundador, a Fernando Riero, le gustaba decir, y lo mostraba, que Cristo es el gran metafísico, que Cristo es el gran pedagogo, que Cristo es el gran psicólogo, el gran psiquiatra, que nos basta con que nos introduzcamos de verdad en la lectura. Como se ha dicho esta mañana, no voy a ir citando todas estas alusiones, que nos metamos en la lectura atenta de la palabra. Y en los últimos tiempos voy a hacer un esquema muy simple, muy simplificado. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la mujer. Yo creo que desde 1797, con una autora irlandesa, inglesa, que se llama Mary Wollstonecraft, y un libro, Vindicación de la mujer, se ha ido queriendo poner, diríamos, en el espacio público aquello que la mujer de verdad tenía ya ganado en el espacio privado. Me estoy refiriendo, como ustedes se dan cuenta, a lo que ha sido la historia, el estudio de la mujer desde la historia, desde la literatura, desde la filosofía y también desde la teología. Es verdad que desde el siglo XVIII ha habido, y perdonen no entrar en la maraña, que a veces ha sido una auténtica maraña de opiniones, sino entrar en un esquema muchísimo más simple, diciendo que toda esa primera historia a favor del papel de la mujer en el espacio público, de la vindicación, como decía esta autora inglesa, o de la liberación, en otras palabras, de la mujer, ha tenido como dos momentos fundamentales. Desde aquellos tiempos hasta finales de los años 70, comienzo de los 80, fue siempre una historia combativa, a veces hasta virulenta, acerca de la igualdad que la mujer requería, necesitaba y en muchos casos en una exigencia justa. Pero a partir de entonces yo creo que la historia acerca de la mujer o la historia del feminismo en otra de sus muchos niveles o matizaciones no ha ido tanto por la igualdad, sino por la diferencia. Es decir, supuesta que somos iguales, porque lo somos, ahora vamos a ver en qué nos diferenciamos. Y si desde una historia escrita de mujeres acerca de la mujer hablamos de algunos valores o virtudes que las mujeres tenemos, probablemente no por naturaleza, pero sí por cultura, es decir, por aquella situación que nos ha ido tocando vivir, sí es verdad que son valores, vivámoslos todos. Me voy a referir a un texto de una de las grandes estudiosas de esta historia de mujeres, que es Luce Irigaray. Dice ella: personalmente sugiero a las madres actuales que no enseñen a sus hijas a ser como los hombres, por el contrario, que eduquen a los hijos varones en las virtudes propias de las hijas, manteniéndose sexualmente masculino. Saber estar en silencio, tranquilos, hablar suavemente, abstenerse de juegos ruidosos y violentos, estar atentos a los demás, practicar la humildad y la paciencia. Es decir, desde posiciones antropológicas, desde posiciones éticas, una de las grandes autoras que ustedes conocerán, que es Carol Gilligan, apostando por una ética que, siendo justa, sea además una ética del cuidado y que dice ella que es más propio de las mujeres, vuelvo a decir, por el papel social y cultural que nos ha tocado vivir. Ellas dicen que lo vivamos todos, hombres y mujeres, varones y mujeres. Y cuando uno está leyendo todas estas cosas y piensa y quiere pensar y querer como mujer creyente, como mujer consagrada, como misionera idente que soy, pienso, a esto que quieren llegar esta historia de mujeres, nos lo enseña María. Está en el Evangelio. No me tengo que ir a otra fuente, sino vivir con fuerza
la fe que me han entregado, primero como don de Dios y luego, como se decía esta mañana, en nuestras raíces familiares. Por tanto, quiero hablar de los valores de María, desde sus raíces antropológicas, desde su ser personal, en la que ya no es tan importante, y lo sigue siendo, el hecho de ser mujer, sino que es modelo de persona para los hombres, para los varones y para las mujeres. Por eso, ante un mundo bullicioso, me gustaría hablar de la oración de María, del silencio de María. Ante un mundo perplejo y confuso, me gustaría hablar de la fe de María. Ante un mundo deseoso de poder, pero de un poder que es un dominio sobre los demás humillante, en el que creemos que el poder significa humillar al otro, me gustaría hablar de la humildad de María. Y como también se ha dicho, ante un mundo individualista, me gustaría hablar de María como engendradora, creadora de comunidad constantemente. Para hablar de la vida religiosa, y también se ha dicho en estos días y esta mañana, tenemos que hablar de oración. La vida religiosa no puede entenderse sin oración. Y cuando hablo de vida religiosa no estoy hablando solo de vida consagrada, la vida de aquel que quiere unirse a Dios, desde su condición de creyente, pero religado a Dios. Tenemos que hablar de oración. Y cuando hablamos de oración, tenemos que hablar de silencio. Y hablamos de silencio en María, y es verdad que en María hay muchos silencios, pero no porque no hable, sino que es una mujer de oración y por tanto de silencio, porque la oración no se llena solo de palabras, ni se llena solo de ideas, sino que la oración se llena fundamentalmente de escucha. Una mujer, un hombre de oración, es un hombre y una mujer de escucha. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que orar es elevar el corazón a Dios. Orar es elevar nuestro ánimo ante Dios. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en una actitud de oyente, de escucha de la palabra. Ayer la superiora general, nuestra superiora general, citaba un texto de nuestro padre fundador que yo voy a leer. Dice, en los atardeceres, Yahvé se aparecía a Adán y Eva y paseaba con ellos en el paraíso. ¿Qué se decían antes de perpetrado el pecado original, Dios y ellos? ¿Era un diálogo de ideas o era un diálogo de afecto? Pienso que el diálogo era más bien una comunicación de afecto. Es decir, que la vida de oración significa interiorización. No es solo un conjunto de palabras o de peticiones, es una vida interiorizada. A mí me parece que María nos reclama a cada uno de nosotros una vida interior. Es decir, no hay proyecto en esta vida, no hay tarea en esta vida que se pueda hacer desde el exterior. O no me voy a parar en ello, pero me gustaría decir que nosotros podemos hacer muchas tareas, muchos proyectos en esta vida, pero si somos personas religiosas, si somos personas que queremos compartir, vivir en oración, que es compartir nuestra vida con Dios, más que tarea o proyecto, nosotros lo que tenemos en esta vida es misión. Y misión es muy distinto a la tarea, aunque aparentemente a los ojos de los demás estemos haciendo tareas. Cuando hay misión es que es Dios el guía, el timón de eso que yo estoy haciendo. Dios entra en mi vida, dejo que Él entre en mi vida o me pongo en apertura a Él
para que Él actúe en mi vida y entonces las cosas que voy haciendo, las tareas y los proyectos son gracias a que Él ha entrado. Probablemente me ha descolocado, me ha cambiado de posición, de situación, de mirada y yo estoy, diríamos, bajo esa misión, bajo esa vida de oración que dejo, que comparto con Él y que dejo que sea Él quien me guíe. La experiencia humana que no se interioriza se empobrece siempre, siempre, siempre. Cuando hablemos de catástrofes en nuestra vida, porque a lo mejor las vemos, o de nuestra fe, será que nos falta oración. Porque cuando es Cristo el timonel de estos proyectos, de estas misiones nuestras, creo que las cosas cambian. En la oración nosotros buscamos siempre a Él la verdad que es Él, la radicalidad que es Él, el origen de nuestra vida, que es Él, el fundamento de nuestra vida y de nuestro destino. Por eso, cuando en el Evangelio de Lucas se dice que María conservaba cuidadosamente toda la ética del cuidado que antes citábamos a Carol Gilligan, conservaba todas estas cosas en su corazón, el verbo griego que se emplea es el verbo simbalo, y el verbo simbalo no significa pasividad, significa lanzar. El silencio de María era reinterpretación, interiorización, diríamos diálogo de escucha y de acción en su vida. No hay pasividad en la vida de María. ¿Es que hay pasividad en la vida de María? Si Cristo la trae loca desde los 12 años, con aquel diálogo en el templo, las bodas de Caná, el acompañamiento, al pie de la cruz, en Pentecostés, cuando Él no está. No hay pasividad en María, es un silencio simbólico que nos lleva siempre a otra realidad, que es ese amor fundante, que es el amor de las personas divinas en ella. Oración es silencio, se escucha, es interiorización. Y a mí me gusta, como a tantos de vosotros, citar aquel texto del Evangelio de Juan, de San Juan. Cuando dice que Dios actúa en nosotros, mi Padre y yo, ¿no? Mi Padre trabaja incansablemente. Mi Padre está siempre trabajando. Es decir, en la oración María descubre que Dios está en su vida y está actuando siempre a favor suyo, que está actuando siempre como un viento, los que somos de costa, como un viento que sopla siempre con bondad para todos nosotros y para cada uno de nosotros personalmente. María era dichosa porque sabía, conocía, por lo tanto lo iremos desgranando ahora, si me da tiempo, desde ese silencio a esta sabiduría, a saberse amada por Dios. Por tanto, segundo, hablar de la fe de María es hablar de su sabiduría. El libro de la sabiduría es un libro que se pregunta repetidas veces, ¿qué es la sabiduría? O tendríamos que decir mejor, ¿quién es la sabiduría? Nosotros, después de estos siglos de revelación, sabemos, nos saldría a cada uno de nosotros decir que la sabiduría es las personas divinas y María, porque estaba llena de fe. Y porque estaba llena de fe, conocía el misterio de Dios actuando, encarnándose, como se ha dicho tantas veces estos días, actuando en nosotros. Esto que efectivamente nuestro fundador ha hablado siempre de esa divina presencia en nuestro espíritu y que nos constituye como persona. La sabiduría significa, pues, en la vida de María y en la vida de cada uno de nosotros,
tener certeza, no estar siempre confundida. María en ningún momento del Evangelio la vemos confundida, como en mentalidad diferente, si pudiéramos decir, a la mentalidad de Dios, sino que está siempre actuando en esa acción que Dios tiene en ella y que ella conoce y que está unida por fe, participando totalmente de esa acción de Dios en ella. María responde siempre con sabiduría. A mí, desde que era niña y sobre todo desde que traducía el griego fatal, en los primeros momentos, me resultaba difícil entender qué había pasado en el anuncio del ángel a María y en el anuncio a Zacarías. Me parecían palabras iguales y, sin embargo, el Evangelio ya nos cuenta que eran actitudes totalmente diferentes. María pregunta desde la fe. Zacarías, en un primer momento, no responde desde esa fe. La fe, como nos dice el texto de los Hebreos, es seguridad de los bienes que esperamos, garantía de las cosas, de las realidades que aún no vemos. María estaba segura del plan de Dios en ella. Yo sé que con lenguaje humano, como es el mío, a veces, a lo mejor, para hablar de la grandeza de María, que la tiene, a lo mejor decimos que tenía Dios un plan sobre ella que no entendía, pero aceptó. O aceptó porque entendía. Probablemente entendía y aceptó, porque la fe nos da certeza, seguridad de aquello que aún no vemos, de los bienes que no te poseemos, pero esperamos, pero vivimos como si ya lo poseyéramos. Y esto es, en realidad, la sabiduría o la fe. La fe no está hecha de suma de conocimiento, de cábalas o de cálculo. La fe es penetrar en el misterio porque nos sobrecoge. Lo decía el señor obispo el otro día, porque María en el anuncio del ángel se le ve abrumada por la misión de Dios, pero abrumada no significa falta de fe, sino que ve la pequeñez de lo que es y la grandeza de lo que está llamada. ¿O no es ese el canto del Magnificat? Esto que nuestro fundador decía, vivió la mejor forma de la inmanencia y la mejor forma de la trascendencia, que son leyes con la perfectibilidad que nos constituye. La fe tiene además una característica, y lo hemos ido hablando de una manera muy concreta estos días y esta mañana. La fe nos hace no separar nuestra vida cotidiana de la vida sagrada. Lo sagrado entra en nuestras vidas, porque está ya en nuestras vidas, como ayer se nos explicaba la superiora general, desde el mismo momento de nuestra concepción, Dios, nuestro Padre Celestial, nos infunde, nos constituye, creándonos el espíritu. Y somos tan cotidianos como sagrados, tan sagrado como cotidiano. Y la vivencia de la fe nos hace vivir la unidad y no la dicotomía de esos dos mundos. Cuando nos digan y nos dicen por ahí que la fe es un asunto privado, le tenemos que decir, lo será para usted. Para mí no puede serlo, porque mi fe es tan privada como un hecho público y viceversa. ¿Cómo hablar de la humildad de María? Yo creo que efectivamente hoy vivimos a veces la creencia falsa, fatua, sin chicha ni limonada, esa creencia de que somos nosotros el centro de las cosas. No es que sea un mal nuestro, no es que seamos peores que nadie, porque ya los griegos lo dijeron, el hombre y la mujer, que nos quede claro ahora,
El hombre y la mujer es la medida de todas las cosas, pero esa arrogancia es, además de falsa, nos destruye a todos. María es modelo de humildad, pero la humildad yo me gustaría explicarla con algunas de las notas que tantas veces le oímos hablar a nuestro fundador. Humildad es signo inequívoco de nuestra intimidad con Dios. Aquel o aquella que viva una intimidad con Dios, ¿cómo puede atribuirse a sí misma cualquier valor que podamos tener, cualquier virtud o cualquier cualidad que Dios nos ha dado antes que poderla reconocer en nosotros o que poderla ejercer? La humildad, cuando veamos personas realmente humildes, lo que tenemos que decir, como en María, que es signo, ¿no?, que son personas que necesariamente han conocido la intimidad de Dios. Una vez que hemos conocido la bondad de Dios en nuestras vidas, el plan de Dios en nuestras vidas, la llamada de Dios en nuestra vida, la misión a la que Dios nos ha puesto en esta vida, ¿cómo podemos nosotros seguir jugando con nuestras baratijas? Sería no de persona arrogante solamente, sino además mezquina y poco inteligente. Conocer la intimidad de Dios es saber atribuir a Dios lo que es de Dios y a nosotros lo que es nuestro. Pero a veces nosotros también entendemos la humildad como el reconocimiento de nuestras miserias. Bueno, yo quiero estar en el último lugar, yo no quiero decir nada, no quiero hablar nunca, como un victimeo sobre nuestras carencias. Entonces María no pudo ser humilde porque no tuvo miserias. No es verdad. Ese probablemente no sea más que un ropaje, que un maquillaje de otros vicios, de otra soberbia que pudiéramos tener. Los complejos de inferioridad no son humildad, porque el complejo de inferioridad nos hace siempre tristes. Y María era exultante de alegría, enormemente dichosa, ¿no? Dichosa, me dirán todas las generaciones, porque ha hecho en mí maravillas, mi amado, ¿no? Porque ha hecho en mí maravilla el Creador. Es decir, no son la humildad reconocimiento de nuestras miserias porque no estamos mirándolo a ellas. El que está o el que quiere estar en un ejercicio de aprendizaje, de esa peregrinación de la fe, mirando a Dios y no poniéndose a sí mismo como centro, es el que está olvidado de sus miserias, de sus complejos y está viviendo la alegría de la fe. Por lo tanto, la humildad es siempre esplendor, brillantez, dejar que Dios crezca en mí y que nosotros, cada uno de nosotros, menguemos. Me gustaría citar un proverbio que yo sé que muchos, los de Loja, conocen de nuestro padre fundador. Dice, la humildad, lejos de toda servidumbre, es un gesto aristocrático del amor. Porque ¿qué hijo? María, hija de Dios, María, madre de Dios, no, y esposa del Espíritu Santo, pero iba a ponerlo en clave de hijo. ¿Qué hijo no le gustaría decir, yo soy hijo de mi padre? Y no va hablando de sus miserias que parece que le empañan a él, pero de alguna manera también empañan al propio padre o a la propia madre. Dichosa, hemos dicho, de María. Y a mí me gustaría hablar de María como creadora, como generadora de comunidad en clave de felicidad. ¿Y por qué de felicidad? Porque pienso que el que no es feliz nunca será una persona
comunitaria. ¿Qué tiene que entregar a otro si no es feliz? Victimeos, miserias, tristeza, no es capaz de compartir con nadie, no es capaz de ir a buscar a nadie, no es capaz de estar entre los otros porque se siente desgraciado. O lo digo de otra manera, el que no es feliz no hace comunidad y el que no hace comunidad termina no siendo nunca feliz. Y María era dichosa y María crea comunidad siempre. Pero crea comunidad porque está, yo creo que tanto ayer como hoy se ha explicado muy bien, en esa intimidad, en esa vivencia mística con las personas divinas, en esa familiaridad con las personas divinas. Decía nuestro fundador, somos esencialmente éxtasis. Éxtasis significa ese salir de mí para estar en alguien primero, que es el Creador, las personas divinas, y porque participo, esa es la comunidad, porque participo del amor de Dios, soy capaz, me hace capaz, las mismas personas divinas, nuestro Padre Celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me hacen capaz de poder hablar con otro, comunicarme con otro, crear comunidad. Decían ayer mucho de Aparecida, María misionera, nada que se pueda, ¿no? Nada que vivamos en el corazón, es decir, de lo que rebosa el corazón, hablará la boca. Cuando el corazón está lleno de ese éxtasis, de esa vida unitiva con la Santísima Trinidad, claro que tenemos algo, porque participamos de Él, tenemos algo que comunicar a los demás. Yo creo que vivir este sentido comunitario tiene que ver siempre con esa raíz estática que ayer nos hablaba la superiora general y José María López por la tarde, esa raíz estática que nos define a los seres humanos. No hemos sido creados en solitario, porque ser persona es ser abierto a otro, en relación con otro. Y si tenemos esas raíces antropológicas, ontológicas, diría nuestro fundador, bien cimentada en las personas divinas, es fácil y además es consecuencia vivir con los demás. Fijaos el texto tan bello en el que yo creo que se asienta toda la vida comunitaria. Se asienta primeramente en esta condición mística y porque estamos asentados en esa condición mística, en ese amor, en ese sabernos amados por Dios y en ese amor poder cumplir su voluntad. Me voy a referir a otra mujer, a Santa Teresa de Jesús. Ella decía que no sabemos amar. Lo decía de una manera fuerte, clara, en el sentido de que estamos siempre en nuestro gusto y no nos determinamos a vivir el amor. ¿Cuándo nos determinamos a vivir el amor? Cuando, habiendo conocido el amor, ponemos ese fundamento de cumplir su voluntad. El texto de Isaías dice, he aquí que vengo para cumplir tu voluntad. El texto de María es igual, es el mismo y es distinto. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María es ejemplo clarísimo de participación. No es que le falte protagonismo, sino que ella era como un puente, ¿no?, entre las personas divinas, entre Cristo y la comunidad que se va a crear, porque ella es pilar, fundamento de esa comunidad de Pentecostés.
Voy a ir terminando con unas conclusiones sin olvidar el texto de Gálatas que nos recordaba el otro día el padre Félix Serrano. Es verdad que en Gálatas 4 se nos dice nacida de mujer y a continuación, si yo lo encontrara, dice un texto precioso, con lo cual efectivamente la condición de María como mujer fuerte, engendradora de esa comunidad, que le da fortaleza, que adquiere, vamos a decirlo con palabras muy humanas, todo ese protagonismo en la Iglesia de Pentecostés. El texto que sigue, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavo para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Llegamos al Padre a través de Cristo y a través de ese modelo de mujer consagrada, religiosa y no, quiero decir, consagrada como somos nosotras, pero para toda mujer, para todo varón, de mujer atenta y entregada totalmente a las divinas personas. Una conclusión muy pobre para lo que hubiera querido decir y no he dicho, pero algo he dicho. María es el proyecto de Dios para la humanidad, por eso la hemos llamado modelo, con palabras también cortas. Todo lo que quiso, lo que quiere, lo que ha querido Dios para nosotros, nos lo puso en una figura creada, que es María. María es además engendradora, como se ha dicho esta mañana, estos días, es decir, engendradora de una nueva humanidad. Frente a una humanidad competitiva, María nos habla de una comunidad cooperativa o comunitaria. Frente a un discurso, diríamos, de poder como dominio, María solo nos ha hablado desde el amor. Dicen también las feministas, las estudiosas del papel de la mujer hoy, desde entonces hasta hoy, dicen muchas veces, la mujer esa tiene como cualidad, Dios lo quiera, tiene como cualidad no dejar nunca lo importante para más tarde. Yo espero que con María no dejemos nuestra vida de fe renovándose a cada instante para luego, sino para ahora mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Juana Sánchez Hey por su brillante exposición. Tenemos un tiempo para preguntas, hay muchas y me voy a permitir intentar agrupar algunas que pues van en torno a ese silencio, al diálogo, a la oración silenciosa y en relación a esa oración silenciosa, la vinculación a Dios teniendo como intermediaria a María, ¿no? Hay muchas reflexiones que van en ese sentido. Cómo ir ganando, cómo poder tener esa oración silenciosa y seguir ese ejemplo o modelo de María para llegar a Dios. Claro, lo digo siempre en clave de la espiritualidad que vivo, que es la espiritualidad que nos ha enseñado nuestro fundador, que por eso le llamamos Padre, Fernando Rielo, sí. Él nos habla de oración, lo citaba también el señor obispo el otro día, está el rezo, recitación de oraciones, de palabras que conocemos. Pero la oración es entrar en esa vida de escucha.
Pero claro, nuestro fundador nos enseñó un texto, digo nos enseñó, el Evangelio estaba ahí, ¿verdad? Pero a mí y a tantos, me imagino, nos descubrió la importancia de un texto del Evangelio que dice: orad y velad continuamente. Nosotros tenemos que ser personas de oración continua. ¿Y cómo orar continuamente en medio de, hemos dicho, del bullicio, de esa cultura de la imagen? Pero bueno, si los problemas no están en el exterior, dice un texto del Evangelio que nosotros también leemos muy a menudo, que nada hay fuera que nos haga daño sino nuestro interior. ¿Cómo orar cuando yo tengo en mi mente tantos pensamientos inútiles, obsesivos, inmorales, porque es inmoral que esté juzgando a los demás o murmurando de los demás? Silencio, decía nuestro fundador, silencio, silencio. No, ni luches contra ello, pero ama. Por eso nuestro fundador hablaba de razón, de unión, de amor, más que entender, más que querer. Únete a Dios. Silencio a lo que no es de Dios. Estarás orando. Varias de las preguntas, otro grupo de preguntas es coincidente con la pérdida de la fe. Es decir, una oración hacia Dios que no surte el efecto que nosotros esperamos puede llevarnos a perder la fe. O a, pues, llevo años orándole a Dios y Dios no me está concediendo lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, eso se relaciona con la pérdida de la humildad o perder la fe. Qué listo es Roberto, ¿eh? Efectivamente, probablemente cuando lo dice Cristo en el Evangelio, pedid, pero pedid mal. Y uno, por lo menos yo digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué pido mal? Porque efectivamente parece que no vienes. Claro, la humildad engendra paciencia. La paciencia, y me estoy refiriendo a palabras del Evangelio, del Nuevo Testamento, ahora me estoy refiriendo a las epístolas, ¿no? Dice que la paciencia es virtud probada. ¿Por qué creemos que Dios no nos habla? Si Dios nos habla, nos está hablando, actúa con nosotros. ¿Será que no estamos en suficiente oración? ¿Será que estamos jugando con nuestras baratijas, creyendo que esos son los valores que tenemos y no lo estamos mirando a Él? Esto es, yo creo, lo que nos enseñó María. Hoy se nos ha dicho, y es verdad, María, el proyecto de Dios sobre ella fue duro, difícil, ¿eh? Vas a ser la madre de Dios. Pero ella no estaba en otras cosas y entendió en dónde estaba la felicidad, lo que realmente era importante en su vida. Pues nosotros nos tenemos que preguntar. Ayer lo decía también la superiora general, nuestra superiora general. ¿Estamos escuchando de verdad a Dios? Entonces creemos que no nos oye porque estamos mal con interferencias, estamos mal comunicados. Oremos cada día mejor y veremos en qué consiste la felicidad, en dónde está la riqueza de lo que queremos para nuestra vida. ¿Y cuál es el maravilloso plan de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Dos preguntas finales y pido mil disculpas que hayamos tenido que agrupar algunos temas, pero el tiempo nos obliga a eso. Una dice que les gustaría que amplíes un poquito más sobre la humildad de María en relación a la humildad de las personas. Bueno, yo me he pasado muchos años de mi vida, y ya voy pintando canas, pensando en qué consiste la humildad. Nuestro presidente un día dijo una frase, como veis tengo paciencia, un poquito, y yo dije, ya está, ya lo he entendido. Humildad es mirarle a Él
y no mirarnos a nosotros mismos. Humildad es dejar que sea Él quien viva en nosotros y no nosotros, que ya nos conocemos nuestros defectos, esa raíz egótica de la que ayer se nos hablaba, trascender. Por eso decía que la humildad es signo de esa intimidad con Dios. Finalmente, Juana, esta conferencia que nos presentas ahora, ¿de qué manera renueva esta devoción latinoamericana a María? Bueno, yo pienso que hoy además, creo que todos los días ha sido, me voy a permitir decirlo, un congreso precioso, mejor las palabras de Lina Boff, profético. Por lo tanto, algo nos querrá decir Dios, las personas divinas y la propia María para nosotros. Yo también soy de Andalucía, ¿no? Soy de España y de Andalucía, por lo tanto estoy acostumbrada, he vivido con la devoción popular y no tengo nada en contra de las devociones populares. Pero nosotros en este congreso hemos querido hablar de las raíces de nuestra fe en María, María ahí en el misterio de ese amor de Dios. Por lo tanto, ¿qué nos puede decir a nosotros para que esas catástrofes que se nos avecinan, que probablemente sean, nos coja, como nos decía José Luis Cabria, con una casa segura, con buenos cimientos? Que al tiempo que vivamos esa devoción, esa cercanía con Dios, sepamos de todo lo que significa el plan de Dios en María, que yo estoy convencida, y es lo único que he querido decir, que si ese proyecto estaba en ella y ella lo cumplió de manera plena y total, nosotros, si no con ese esplendor, a imagen suya, que es la imagen de la Santísima Trinidad, podemos, somos capax Dei, tenemos capacidad de serlo y debemos hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad. Bien, me voy a permitir a nombre del Congreso y de todos ustedes agradecer la participación y la ponencia de la profesora Juana Sánchez Gey. Y quizá como miembro de esta universidad decir un pensamiento que me surgió a raíz de escuchar a Juana en esta intervención. Y es que este Congreso ha sido muy importante, por supuesto, para el pueblo católico, pero personalmente pienso que también es un congreso muy importante para la universidad. En las universidades está permitido hablar de todo menos de Dios. Está permitido estudiar a todos los pensadores menos a Dios como pensador. Y creo que nuestra universidad, al sentar a Cristo o al promover el sentar a Cristo en la universidad, es también apoyar y poner el hombro para que este tipo de congresos no solo lleguen al pueblo católico, al pueblo cristiano, sino llegue también al mundo universitario, un mundo que está sediento de escuchar una palabra fresca o esta agua que riega los campos áridos. Así que desde la perspectiva de la universidad, para nosotros es fundamental que este diálogo también se eleve al mundo universitario y que seamos los universitarios los que también debamos escuchar un modelo de María y unas raíces marianas en nuestra Latinoamérica. Muchas gracias, Juana, y gracias a ustedes por estar aquí.